o necesito quitarme el barbijo tal vez. ¿Se puede escuchar? Bien. Bueno, buenos días hermanos, me alegra mucho que podamos vernos otra vez. Seguramente como muchos de ustedes estamos un poco preocupados bueno, porque muchas familias en la iglesia han reportado que están un poco con malestar y justamente hoy no están con nosotros. Y como iglesia nos hemos visto en la necesidad de reducir un poco nuestro tiempo, por eso es que, bueno, como ven, estamos tratando de estar un poco menos de tiempo dentro del espacio, justamente para tener una alternativa más para cuidarnos. Quiero invitarles, hermanos, a que puedan abrir sus Biblias en la segunda carta de Juan. Casi estamos acabando esta carta. Era bien cortita, ¿no? Creo que les tomaría unos 2 minutos leer toda la carta. Y como les dije la anterior semana, en una plana podría entrar esta carta. Entonces, es una de las cartas más cortas que hay en el Nuevo Testamento. Vamos entonces a continuar lo que hemos estado hablando y recordarles un poco que hace 2 domingos atrás el pastor habló sobre la necesidad de la iglesia de conocer la verdad, versículos 1 al 4. Luego, la anterior semana, hablamos sobre la necesidad de la iglesia de caminar en la verdad. Y dijimos que era una senda antigua, que no hay nada nuevo, sino es la misma senda que había sido establecida desde un principio. Hoy vamos a hablar sobre la necesidad de la iglesia de proteger la verdad. Así que vamos a estar meditando en los versículos 7 al 11. Bueno, mi intención era terminar hasta el 13, pero vamos a ver los versículos 7 al 11. Así que les invito, por favor, a que puedan abrir sus Biblias y podamos leer estos versículos. Dicen de esta manera: porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Bueno, antes de poder entrar de lleno a estos versículos, necesitamos plantear una pregunta. ¿Cuál es la relación entre el amor y la verdad, ¿no? Lo que hemos estado hablando la anterior semana, con el peligro de los falsos maestros? ¿Cuál es la relación que ustedes pueden ver entre el versículo 6 o 1 al 6 que hemos visto y lo que vemos a partir del versículo 7 para adelante? Hay una relación, es una carta, ¿no? Hay una idea principal, hay un tema principal en toda la carta. Así que lo que vamos a ver en esta mañana no es diferente a lo que ha estado diciendo. El apóstol ha estado insistiendo sobre el asunto de amor y verdad. Y ha dicho que este no es un mandamiento que no es nuevo, sino que es parte de lo que el Antiguo Testamento inclusive Jesús reafirma, ¿no?, en sus enseñanzas, diciendo que la iglesia es la comunidad del amor donde los creyentes tenemos que amarnos unos a otros. Juan, en los versículos 5 y 6 que hemos visto la anterior semana, les dice a los cristianos que se amen unos a otros. Si notan el versículo 5, la última frase dice que nos amemos unos a otros. El versículo 6 dice que andéis en este, ¿no? ¿En qué vamos a andar los creyentes? En el tema de amarnos unos a otros.
Y dice que esto no es un mandamiento nuevo, sino que ya venía desde el principio. Ahora, ¿cuál es la relación con el versículo 7 que vamos a ver hoy? El versículo 7, ¿saben? Nos da la razón de por qué nosotros tenemos que amarnos unos a otros como una comunidad de creyentes. El versículo 7 empieza con un por qué. Si ven en sus Biblias dice, porque muchos engañadores han salido. Por tanto, nosotros entendemos que amarnos unos a otros es la manera como nos vamos a proteger de estos engañadores. El amor cristiano, entonces, es una gran protección contra el engaño. Los engañadores a quienes Juan identifica como anticristos quieren destruir nuestro amor para con Dios y los hermanos. Juan nos enseña que el amor cristiano, entonces, es una gran protección contra el engaño de estos falsos maestros, que seguramente en la época de Juan utilizaban la hospitalidad, ¿no?, de los creyentes para difundir sus herejías. Por tanto, eso es lo que vamos a ver en esta mañana. Por eso he titulado a este sermón, El amor y la verdad, un escudo de protección. Y vamos a ver cómo el amor y la verdad nos protegen. Vamos a ver cómo el amor y la verdad, que es un escudo de protección, nos protege contra el mensaje engañoso de los anticristos. Versículos 7 y 8. Cómo el amor y la verdad, que es un escudo de protección, nos protege contra la alteración engañosa que procuran los anticristos al distorsionar la palabra. Finalmente veremos cómo el amor y la verdad es un escudo de protección contra la amistad engañosa de los anticristos, versículos 10 y 11. Pero antes quiero invitarles a que podamos cerrar un momento nuestros ojos y podamos orar. Señor, queremos darte gracias por este tiempo, Señor. Y como el pastor oraba, Señor, también nosotros oramos rogándote, Señor, que tú puedas darnos entendimiento, puedas ayudarnos, Señor, a meditar en tu palabra, Señor, no solamente en este momento, sino inclusive cuando terminemos el servicio, tú todavía, Señor, puedas ayudarnos en casa a meditar junto con la familia en lo que estamos aprendiendo. Ayúdanos, Señor. Necesitamos de verdad, Señor, de tu Espíritu Santo que pueda iluminar, Señor, nuestra vida, que pueda ayudarnos, Señor, a anhelar tu palabra y pueda ayudarnos, Señor, a obedecer. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces el amor y la verdad es el escudo de protección contra el mensaje engañoso de los anticristos. Veamos lo que dice los versículos 7 y 8. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan o no reconocen que Jesucristo ha venido en carne, ¿no? Está diciendo en cuerpo humano, habiendo tomado un cuerpo humano. Quien hace esto o quien esté enseñando de esta manera o negando, ¿no?, la encarnación de nuestro Señor, dice, él es el engañador y el anticristo. Y el 8 dirá, mirad, ¿no? Mirad tiene que ver con cuidarnos. Cuídense, ¿no? Cuídense unos a otros. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis el galardón completo. ¿Saben? Los creyentes desde el primer siglo fueron enviados por el Señor. El Señor les dijo, vayan, hagan discípulos en todas las naciones, ¿no? Y Él dijo, hasta lo último de la tierra. Entonces el Señor envía a los creyentes, envía misioneros para que el Evangelio pueda ser esparcido en todo el mundo. Pero ¿saben? Juan nos está diciendo que de una manera parecida el engañador también ha enviado a sus discípulos. Porque dice Juan, muchos engañadores han salido por el mundo. Así como los creyentes salieron con el Evangelio por todos lados,
Juan nos está diciendo que nosotros debemos amarnos, que los creyentes tenemos que amarnos unos a otros, porque este va a ser un escudo para protegernos. ¿Por qué? Porque han salido por el mundo de la misma manera, han salido hombres impíos enseñando cosas totalmente distorsionadas. Es probable, hermano, que al escuchar la palabra anticristo, tú estés pensando en los últimos días, ¿no? Es probable que estés pensando, hay mucha gente que dice, no, ya estamos viviendo los últimos días. Y tienen razón. Juan, en la primera carta, en el capítulo 2, versículo 18, Juan ha dicho, hijos, es la última hora. Y como habéis oído que viene el anticristo, así han venido muchos anticristos. Por eso sabemos que es la última hora. Juan utiliza la palabra la última hora, que es el equivalente, ¿no?, a esta palabra como el fin de los tiempos o el último tiempo. Es un equivalente. Entonces, cuando nosotros pensamos, ¿no?, acerca del anticristo y nos lleva rápidamente nuestra idea a pensar en los últimos tiempos, claro, estamos en lo correcto, porque en realidad el último tiempo ha empezado con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Con su venida, su ministerio, su muerte, y luego su resurrección y el encargo de llevar el evangelio por todo lado, ha dado inicio a la última era. Así que, hermanos, estamos viviendo los últimos días, como 2000 años, estamos viviendo los últimos días. El apóstol Pedro dice que hay algunos burladores que dicen, ¿dónde está la venida de Jesús? Han pasado tanto tiempo y no viene. Y Pedro, explicándoles, dando esperanza a los hermanos, les dice, hermanos, no se desesperen. Para el Señor, no, un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Pedro no está dando una equivalencia. No está diciendo uno es igual a 1000. Lo que está diciendo es que el Señor no está sujeto a tiempo y que Él no está demorándose. Él va a llegar cuando deba, Él va a regresar cuando deba regresar. Así que, entonces, los creyentes estamos viviendo los últimos días como 2000 años estamos viviendo los últimos días. 2000 años que estamos más cerca del fin. Y no sabemos cuándo el Señor va a regresar. Pero Él dijo que va a volver y nosotros confiamos en esa promesa. Entonces, cuando Juan está diciendo, afirmando en la segunda carta que han salido muchos anticristos, y en la primera carta dice, ya están aquí, él tiene razón, porque ellos están enfrentando a este tipo de personas que se oponen al Señor, porque anticristo es alguien que se opone al Señor. Trata de imitar lo que el Señor ha hecho, pero de una manera totalmente torcida y pecaminosa. Así como el Señor ha enviado hasta el último de la tierra, también Juan dice han salido, ¿no?, igual enviados hasta el último de la tierra. ¿Cómo sabemos que estamos viviendo los últimos días? Hechos capítulo 2, versículos 16 al 17, dice, ¿no? Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días o últimos días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Pedro estaba tomando las palabras del profeta Joel para explicarle a la multitud que está escuchando, que habían dicho, parece que ellos están borrachos, porque había ocurrido Pentecostés, el Espíritu Santo había descendido y ellos estaban hablando, dicen, las diferentes lenguas, ¿no? Y ellos están diciendo, parece que están borrachos, pero les dice, no, lo que hoy ha ocurrido es lo que el profeta Joel ha dicho que va a ocurrir. En los postreros días, Dios dice, derramaré de mi espíritu. Y Dios había derramado de su espíritu sobre ellos en Pentecostés.
Entonces, por eso nosotros sabemos, y bueno, Hebreos también nos habla, sabemos que estamos viviendo nosotros los últimos días. Como les digo, ya van 2000 años que estamos viviendo. Y la iglesia desde un principio ha estado enfrentando el peligro de estos anticristos. No ha dejado de hacerlo. En algunos momentos, con más ímpetu han estado atacando a la iglesia, en otros dejándolos un poco tranquilos. Pero la iglesia ha estado enfrentando el mensaje torcido de estos anticristos. ¿Cómo vamos a protegernos? Necesitamos una protección. Y Juan ha dicho que la manera es amándonos unos a otros. El viejo mandamiento es la comunión de su pueblo, ¿no? O es en la comunión de su pueblo que somos protegidos del engaño. El amor los unos por los otros tiene su fundamento en el amor a Dios, porque nadie podría amar de manera bíblica a otro si antes no es capaz de amar a Dios. Por eso el amor a los unos a los otros está muy enraizado en Dios. Y si nosotros amamos a Dios, vamos a buscar amar sus mandamientos. Por tanto, vamos a mostrar este amor hacia los demás. Y es la manera como nos vamos a proteger y nos vamos a cuidar, porque vamos a estar preocupados los unos por los otros, para que ninguno sea engañado, sea llevado por vientos de doctrina y los engañen. Vamos a estar preocupados, porque la iglesia es una comunidad, no somos personas aisladas, sino todos nos cuidamos. En esta comunidad de amor, nosotros nos cuidamos, amamos al Señor, crecemos en nuestro amor para con el Señor, mientras escuchamos su palabra, le conocemos más, le admiramos y por tanto le amamos. Y al amarle al Señor, no, nosotros, los mandamientos no son gravosos para nosotros, podemos cumplirlos. Y si vivimos de esa manera, entonces estaremos protegidos del engaño, del mensaje engañoso de los anticristos. Primera Juan capítulo 4, versículos 7 al 10, Juan nos ha dicho en cuanto al amor, ha dicho, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. La esencia de Dios es amor. Y el versículo 10 dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. El amor, ¿no? que nos ha mostrado el Señor es un amor que se ha entregado, no ha pensado egoístamente solo en Él, sino es un amor desinteresado, entregado por el otro. Y ese es el amor que nosotros debemos sentir unos a otros, la preocupación genuina por nuestros hermanos. Cuando no están viniendo a la iglesia, alguien se toma la molestia de llamar y preguntar, ¿cómo estás? No has venido y estamos preocupados. Cuando alguien ha pedido oración, nos tomamos la molestia de bueno, orar y luego preguntarle, ¿cómo estás con esta petición? Estoy orando, quizás ya tu petición ha sido respondida y ya puedo dejar de orar. ¿O quieres que todavía ore por ti? Es la manera como unos a otros podemos protegernos. El amor, dice, no es algo que nosotros generamos. El amor viene de Dios. Y todo aquel que es capaz de mostrar amor, preocupación por sus hermanos, bueno, Juan dice que este es nacido de Dios y conoce a Dios. Entonces, ¿cómo está nuestro nivel de amor, si es que se puede medir? ¿Cómo está en cuanto a nuestros hermanos? ¿Cómo está? Juan, en lo que acabo de leer, en 1 Juan 4, 7 al 10,
está diciendo, esta es la verdad del Evangelio. El Hijo fue enviado como sustituto nuestro para hacer la propiciación por nuestros pecados. Y cuando los maestros, estos falsos maestros, rechazan la encarnación de Cristo, están negando el propósito por el cual vino el Señor, quien dio su vida para rescatarnos. Es el corazón del Evangelio. No es un pequeño detalle, no es algo pequeño que ellos están negando. Nos están queriendo apartar del Evangelio mismo. Quieren desviarnos de Cristo, quieren llevarte lejos de Cristo. Pablo, preocupado por los hermanos de Galacia, él en Gálatas 1, capítulo 1, 6 al 7, él dijo, ¿no? Estoy maravillado de que tan pronto os habéis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Sabes? No puede haber evangelio sin Cristo. No puede haber. Y si el Señor no ha sido encarnado, si Él no ha venido en carne, como están negando estos falsos maestros, diciendo ellos que Jesús no vino en carne, que Dios no pudo hacerse hombre, que ha habido un periodo, ¿no? Son los gnósticos que realmente enseñan esto, diciendo que, bueno, el Jesús que habla, del que habla los evangelios, era un hombre, un buen profeta. Y cuando fue bautizado, entonces vino el Cristo. Eso es lo que enseñan ellos, ¿no? Vino el Cristo sobre Jesús. Entonces, por eso pudo hacer milagros y varias cosas. Pero cuando Él fue llevado a la cruz, el Cristo se fue. Así que quien murió solamente es el Jesús humano. Pero no el Cristo. No el Hijo de Dios. Y si eso es verdad, entonces nosotros estamos en nuestros delitos y pecados. Si solamente fue Jesús, hombre, que murió en la cruz, entonces nosotros estamos perdidos, porque seguimos en nuestros delitos y pecados. Porque Él no puede redimirnos. Como un hombre no puede satisfacer la demanda de un Dios eterno y soberano. Entonces estamos perdidos. Si no fue Jesucristo siendo 100% hombre y 100% Dios, si Él no murió en la cruz y solamente fue el hombre, entonces, hermanos, no tenemos esperanza. Tendríamos que enfrentar el juicio. Tendríamos que cargar la ira de Dios sobre nosotros. Y eso significa vivir eternamente lejos de Dios. Y eso es lo que estos falsos maestros estaban, ¿no?, enseñando, distorsionando. Y Pablo, que ha enfrentado este tipo de maestros en Gálatas, dice, no hay otro evangelio, es el mismo, pero hay algunos que os perturban de ustedes. Hablándoles de otro evangelio, un evangelio donde ellos están buscando añadir algo más a su salvación, algo de mérito a su salvación. Y la salvación es solamente por gracia en Cristo Jesús. Por eso es que no hay evangelio sin Cristo. Esa es la preocupación de Juan, esa fue la preocupación de Pablo, de Pedro. Por eso esta carta, una carta tan corta diciendo a los hermanos, han salido también, y Juan utiliza este término anticristo, contra Cristo. Y nos dice que nosotros debemos tener cuidado. El versículo 8 dice, mirad, ¿no?, por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo.
junto a la advertencia de que han salido estos hombres engañadores, ¿no? El llamado práctico a nosotros es, cuídense, ¿no? El versículo 8 no nos dice quién debe cuidarse, el que hace el trabajo o el que ha recibido el trabajo del que hace el trabajo. Lo que me refiero es que yo como predicador, no, el versículo 8 está diciendo si yo debo cuidarme o si deben cuidarse ustedes que escuchan la enseñanza. No define el versículo 8, ¿no? ¿Quién debe cuidarse? Por tanto, nosotros podemos entender que tanto el que enseña como el que recibe, ¿no? El pastor y quienes son pastoreados tienen que tener cuidado. ¿Cuidado de qué? ¿No? De no echar. Bueno, el texto dice, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Ahora, Juan no se está refiriendo a la pérdida de la salvación. Cuando él dice, mirad, para que no pierdan el fruto de su trabajo, Juan no se está refiriendo a perder la salvación, porque la salvación es un don de Dios, no es algo que nosotros ganamos, es algo que se nos es imputado a nosotros solamente por la fe. Inclusive, Juan habla del galardón completo. Ahora, nosotros no merecemos recompensa por nuestra fidelidad, obediencia o diligencia. Nosotros no merecemos recompensa. Pero la Biblia, no obstante, dice que Dios va a recompensar. Esta es una señal adicional de la gracia de Dios sobre el hombre que no merece ser recompensado. Porque jamás nuestra obediencia, nuestra fidelidad o diligencia es perfecta. Pero sin embargo, Dios en su gracia, Él dice que va a recompensarnos. Por eso Juan dice, tengan cuidado de no perder el fruto de su trabajo. Quizás para que podamos entender este texto podría ayudarnos mejor. Como padres, nosotros trabajamos mucho con nuestros hijos para que ellos amen al Señor y vean a Cristo como su único mediador. Y hacemos esto porque amamos a Dios y amamos a nuestros hijos. No queremos que ellos se pierdan. No queremos que enfrenten la ira justa de Dios. Por tanto, como padres, seguramente ustedes trabajan mucho para que sus hijos conozcan al Señor y amen al Señor. ¿Qué pasaría si a propósito vienen unas personas y quitan todo lo que tú les has enseñado a tus hijos? Los desvían. ¿Qué pasaría? Por eso Juan dice, tengan cuidado. Lo que has logrado hasta ahora, ¿no? En cuanto a tu propia vida, lo que has recorrido hasta ahora en la vida cristiana. Juan dice, el cuidado que han tenido, porque el verbo que utiliza es un verbo que habla de algo que ya se ha hecho, se está haciendo y se tiene que hacer todavía. Entonces, el cuidado que has tenido, el cuidado que tienes, es el mismo cuidado que debes seguir teniendo en su vida. Ninguno de nosotros debería pensar que por los años que tiene en la iglesia, ya es un creyente maduro. Los años no es igual a madurez. Es una equivocación. Pensamos que, bueno, el hermano tiene 10 años en la iglesia. Pensamos que ya es maduro y no es así. Los años no nos dan madurez. Así que los creyentes todo el tiempo estamos con mucho cuidado, estamos caminando, esperando que el Señor nos ayude. Así que eso es lo que Juan está diciendo. Tengan cuidado. Cuidado a llevar en el trabajo que ustedes han hecho. Por eso es que todo el tiempo debemos ser cuidadosos, hermanos, en cuanto a nuestra propia vida como creyentes. Todo el tiempo debemos mirar, porque mirar es como aquel hombre que está ahí esperando, ¿no? Porque alguien va a venir y está mirando. La misma idea es, mira tu vida con
mucho cuidado. Cuidado, alguien arrebate lo que tú ya has hecho. Qué terrible sería que como padre, que he estado haciendo muchas cosas para que mis hijos amen al Señor y les sigan, y otro venga y los arrebate. Por eso dice, mirad, no dejas de hacer esto. Como creyentes no dejas de hacer esto. Porque han salido muchos engañadores y podrían hacer. Por eso es que no dejas de mirar y tener cuidado. Entonces, hermanos, miren qué delicado es lo que está diciendo. Qué terrible sería perder el fruto invertido. Vidas convertidas, hogares cristianos fundamentados en la verdad. Perder todo eso. Por eso dice, tengan cuidado. Tanto aquel que trabaja con la familia como los que han recibido todo esto deben tener cuidado. Miren qué terribles. En segundo lugar, el amor y la verdad es un escudo contra la alteración engañosa que procuran los anticristos. Vean lo que dice el versículo 9. Todo el que se descarría y no permanece en la enseñanza de Cristo, no tiene a Dios. El que permanece en la enseñanza, sí tiene al Padre y al Hijo. A veces Juan en su carta utiliza absolutos, ¿no? Utiliza absolutos, no cosas a medias, sino absolutos. Y cuando aquí está diciendo, pues está utilizando sus absolutos, ¿no? Todo aquel que se descarría y no permanece, ¿no? Dice, no tiene a Dios. Pero el que permanece, ¿no? En la enseñanza tiene al Padre y al Hijo. Entonces, él utiliza absolutos. Y nuevamente aquí está diciendo que entre el cuidado que nosotros tenemos que tener, ¿no? Vigilante que debemos tener, ¿no? Inclusive de nuestras propias intenciones que debemos tener, es mantenernos en la doctrina. La palabra descarría se traduce como adelantarse, ¿no? Adelantarse, ir un poquito más allá de lo que está establecido, es adelantarte. Entonces Juan está diciendo, todo aquel que llega a un punto de pensar que es maduro, entonces puede reinterpretar la palabra, puede adelantarse en cosas que la palabra no está diciendo, ¿no? Dice Juan, y no permanece en la enseñanza de Cristo, porque tenemos nosotros el fundamento de la fe. Entonces nosotros debemos mantenernos en este fundamento. Pero si nos adelantamos en el sentido de buscar algo más, en el sentido de querer encontrar algo que otros tal vez no han visto y nosotros pensamos que hemos llegado a encontrar. Entonces dice, por eso habla de permanecer en la enseñanza de Cristo, en lo que hemos aprendido. Vivimos una época en donde las personas quieren redefinir el Evangelio de muchas maneras. A veces ven el Evangelio desde una perspectiva bien administrativa o como una organización para lograr fines, propósitos. Hay iglesias que dicen, bueno, la manera como vamos a atraer a la gente es que, bueno, tenemos que darles comodidad, ¿no? Pondremos ventiladores, un estacionamiento, haremos esto. Entonces, es la manera como vamos a atraer a la gente, porque la gente ahora ya no quiere escuchar el viejo evangelio. Para muchos el viejo evangelio, la vieja enseñanza, para muchos se ha quedado 2000 años atrás y no se ha actualizado, entonces necesitamos actualizar. Y para eso necesitamos responder a los intereses y las necesidades del usuario, ¿no? En este caso de los creyentes. Les daremos, no sé, reuniones atractivas, que los niños tengan un salón grande con todos los juegos. Ofreceremos eso para que venga la gente.
Hay personas que piensan que debemos redefinir la manera como enseñamos y los servicios que la iglesia presta. Y lo que les menciono solamente es algo pequeño porque han llegado a más cosas. Por eso Juan dice, ¿no? El que se descarría se adelanta y no permanece en la enseñanza de Cristo, en lo que hemos aprendido, en lo que dice la Biblia. Y la Biblia es suficiente para convertir a las personas. Es suficiente para quebrantar el corazón más duro. Pero estamos buscando nuevas experiencias, nuevas maneras. En los años que estuve en la ciudad de Huánuco, tuve la oportunidad de enseñar en diferentes grupos de jóvenes de la iglesia peruana. En cierta iglesia conocí a un muchacho, ¿no? Que él asistía, era hijo de los creyentes, asistía a esta iglesia y parecía que era un muchacho que estaba madurando en la fe. Aparentemente digo porque en cierta reunión él salió con una pregunta que tiene que ver respecto a la tierra plana, ¿no? Han debido escuchar esta famosa teoría que dice que estamos engañados, que la tierra no es esférica, sino es plana. Entonces él salió con eso y él decía, bueno, la Biblia estaba equivocada. La Biblia está equivocada al afirmar que la tierra es redonda, porque se está demostrando que es plana. Ahora, ¿dónde él había aprendido esto? Había sido engañado. ¿Dónde ha aprendido? Bueno, había sido invitado, hay allí en Huánuco una institución que se llama la Nueva Acrópolis. Es una organización internacional de filosofía. Le habían invitado a sus amigos, él empezó a asistir y fue ahí donde él escuchó estas cosas. Y vino a la iglesia diciendo, bueno, la Biblia no es infalible porque ha fallado. Y como él, hay un montón de personas que deciden escuchar lo que otros enseñan y deciden, por tanto, negar la infalibilidad de la palabra del Señor. Y eso es lo que Juan está diciendo. No necesitas descubrir, solo necesitas permanecer. Solo necesitas permanecer en la enseñanza que se te ha dado. La enseñanza engañosa de la época de Juan era llamado gnosticismo. El gnosticismo fue quizás una de las herejías más peligrosas que amenazó a la iglesia del primer siglo. Gnosticismo viene de una palabra griega que es gnósticos, que se deriva de gnosis, y esto significa conocimiento. Ellos destacan la búsqueda del conocimiento, de un conocimiento, ¿no? Por medio de una experiencia mística, sobrenatural. Dos cosas guiaban a los gnósticos. Había dos premisas básicas entre los gnósticos. Primero, adoptaban una idea dualista en cuanto al espíritu y la materia. Aseguraban que la materia inherentemente es mala, decir, ¿no? Pero el espíritu es bueno. Y ellos enseñaban que cuando pecamos, ¿no? Puesto que el pecado lo hacemos en la carne, en la materia, ellos decían, no afecta el espíritu. Por eso mismo ellos negaban la encarnación de Jesús, porque decían, ¿cómo es posible que un ser superior puede habitar un cuerpo defectuoso que está ligado al pecado? Por eso es que ellos afirmaban y decían que no puede ser que el Cristo, el ser superior, haya muerto en la cruz. Se fue antes de muerte. Ideas como estas estaban entrando en la iglesia. Por eso Juan les dice a los hermanos, el que no se mantiene en las enseñanzas de Cristo, no tiene al Padre. Absolutos. No tiene al Padre. No, son absolutos. La manera entonces como nosotros podemos saber si somos creyentes o no es en cuanto a lo que nosotros creemos. ¿Qué es lo que crees? ¿Qué es lo que confiesas?
¿Cuál es tu confesión de fe? Estos hombres de quienes Juan está diciendo, son hombres que están desechando la doctrina sana y se están aventurando en nuevas enseñanzas. Pero no van a ir lejos. No van a ir lejos. El apóstol Pablo en 1 Corintios 4, versículo 6 dice, pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor a vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Pablo está diciendo, les he escrito esto, para que no piensen más allá de lo que está escrito. No necesitamos ir más allá de lo que la Escritura nos revela. Nosotros debemos confiar en la Escritura. No necesitamos buscar algo más en la Escritura. Por eso Pablo está diciendo, para que aprendan a no pensar más de lo que está escrito. O lo que Juan dice, que no se descarríen. En la palabra nosotros tenemos todo lo que necesitamos para agradar al Señor. No requerimos una nueva revelación. Juan va a terminar diciendo esta parte de estos versículos, ¿no? Quien no permanece en la enseñanza de Cristo no tiene a Dios. El que permanece en la enseñanza sí tiene al Padre y al Hijo, ¿no? Está recalcando, porque primero dice que no permanece, no tiene, pero el que permanece tiene, ¿no? Para poner énfasis en lo que está diciendo. Y el llamado que tenemos, hermanos, es de permanecer en la doctrina de Cristo. Y el que permanece en la enseñanza, dice, este tiene al Padre y al Hijo. Es inseparable. El apóstol Juan en el Evangelio, versículos 14 al 23, dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Es indivisible. Es algo que está junto. Martín Lutero, él escribió hablando justamente de la doctrina de la encarnación de Cristo, hablando de cómo Cristo fue 100% hombre, pero también 100% Dios. Martín Lutero decía de Jesús, él comía, bebía, dormía, andaba, se cansaba, se apenaba, se alegraba, lloraba y reía, experimentaba hambre y sed y sudor, hablaba, trabajaba, oraba, de tal manera que no había diferencia entre él y otros hombres, salvo solamente este, en que él era Dios y no tenía pecado. ¿No? Martín Lutero lo que está resaltando es justamente no la divinidad de Cristo, pero también su humanidad, mostrando que la única diferencia, como él dice, ¿no? La única diferencia entre él y el resto de los hombres era que él no tenía pecado. Él era Dios. No necesitamos ir más allá de lo que la palabra del Señor nos enseña. Finalmente, amor y verdad es un escudo contra la amistad engañosa de los anticristos, versículos 10 al 11. Si alguien los visita y no lleva esta enseñanza, no los recibáis en casa ni le den la bienvenida, pues quien le da la bienvenida se hace cómplice de sus malas obras. Ahora, les decía al principio que los creyentes habían sido enviados por el mundo como misioneros para que ellos puedan hablar del Evangelio. En esa época, en la época en que fueron enviados, era tan importante la hospitalidad porque no había hoteles, en esa época no habían hoteles, no habían hostales que sean respetables, ¿no? Un comentarista dijo que la mayoría de los hostales que en esa época habían se parecían más a bares y burdeles, ¿no? Eran terribles esos lugares. Entonces los creyentes que ya han sido enviados como misioneros por todo lado necesitaban de la hospitalidad de los hermanos
para que ellos pudieran, ¿no? Avanzar con el Evangelio por todas partes. Era imprescindible que esto sea así, porque de otra manera no tendrían dónde llegar, ¿no? Dónde comer, dónde dormir, no tendrían. Porque estos lugares, como les decía, eran tabernas de mala muerte, donde se practicaba prostitución, expendio de bebidas, los males típicos de esa época. Por tanto, los creyentes eran animados por los apóstoles a que ellos abrieran sus casas para recibir a estos misioneros. Por ejemplo, el apóstol Pedro dijo, sed hospitalarios, 1 Pedro 4:9, él dice, sed hospitalarios los unos para con los otros, sin murmuraciones. ¿No? ¿Por qué? Porque era necesario. No había un lugar donde pudieran llegar los misioneros que estaban llevando la palabra. Entonces, se les anima a la iglesia a hacer esta tarea. Hebreos, inclusive, en el capítulo 13, versículo 1 al 2, dice para animar a los hermanos, permanezcan en el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. ¿No? Sin saberlo, dice. Entonces él está haciendo fuerte énfasis en cuanto a la hospitalidad. Dice que los creyentes deben abrir las puertas de su casa. Pero parece que hay una contradicción ahora, porque Juan, ¿qué es lo que ha dicho Juan en cuanto a la hospitalidad? Él ha dicho que si tú le das la bienvenida, ¿no? ¿A quién? A estos falsos maestros que han salido, que necesitan de la hospitalidad de otros, si tú le das la bienvenida, tú estás participando de sus pecados. Por eso Juan dice, si alguien los visita y no lleva esta enseñanza, ¿cuál enseñanza? Las enseñanzas de Cristo, ¿no? No los reciban en casa ni les den la bienvenida. La palabra bienvenida significa alegrarse, regocijarse con la visita, que realmente estés alegre de que han venido a tu casa. Y eso es lo que debemos sentir, dice, ¿no? Eso es lo que debemos sentir los creyentes. Y Juan pero está diciendo, porque pone ahí un escudo de protección diciendo, ¿no? Si alguien viene, no se olviden de la hospitalidad, sean hospitalarios, pero por favor tengan cuidado de esto. Si alguien viene y no lleva esta enseñanza, ¿cuál enseñanza? Lo que ha estado hablando. No lleva esto, no lo reciban en casa. No se regocijen con su visita. Juan está diciendo que debemos tener cuidado. Pero saben, ahora es diferente. Hoy los misioneros que son enviados por diferentes partes, justamente las organizaciones que los envían, se encargan de que ellos lleguen a un lugar, se encargan de que ellos, bueno, busquen una casa en alquiler, un lugar donde ellos puedan llegar. Inclusive los misioneros van un mes, 2 meses a explorar el lugar y saber dónde podrían vivir, cuánto vale el alquiler del lugar. Entonces, es diferente ahora, en nuestra época. Pero en esa época era necesario que los creyentes abran sus puertas para los misioneros que han salido por el mundo. Pero en nuestra época, como les digo, hay facilidades. Inclusive uno puede, si uno está yendo a predicar en la ciudad, puede ir a un hotel, ¿no? Porque hay hoteles respetables, puede ir ahí, hay facilidades. Pero entonces, ¿cómo se aplica a nosotros lo que Juan dice? Si alguien los visita. ¿Saben, hermanos? Vivimos en una época donde no necesitamos abrir las puertas de nuestra casa para que entren mensajes engañosos. No necesitamos hacerlo. Ya están en nuestra casa. Ya están allí. Hay televisores, hay computadoras, hay celulares. Y son las ventanas de este mundo para que entren a los hogares.
para que el mensaje que se da por medio de estas redes entre a los hogares. Así que no necesitas abrir tus puertas. Están ahí. ¿Cuál es el cuidado que estás teniendo? ¿Cuán cuidadoso eres de todo lo que tus hijos están viendo en la televisión o en otras redes sociales? ¿Cuán cuidadoso estás siendo tú mismo en cuanto a estas visitas que tienes en tu propio hogar? ¿Cuánto cuidado estás teniendo? Porque dice, si un cristiano le da la bienvenida en su hogar a un falso profeta, está de acuerdo con él. Está de acuerdo. Porque si ha entrado es porque él lo ha recibido y está de acuerdo con él. Miren cuántas cosas, ¿no? Hoy las redes sociales están mostrando. Cuánto tuerce la verdad de muchas maneras. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Cuán cuidadoso eres? En la casa de mi hermano, bueno, él no está, puedo hablar con libertad. Creo que ellos tienen como 7 televisores en toda la casa. Eso muestra un poquito, ¿no? ¿Dónde está nuestra inclinación? ¿Qué es importante para nosotros? Televisores en el dormitorio, en la sala, quizás solo falta en el baño, pero todo lo que escuchan realmente es de edificación, es algo que va a edificarles, es algo que va a impulsarles a amar al Señor. Probablemente tú estás dando la bienvenida a estas enseñanzas porque no estás teniendo el cuidado necesario. Juan en todo este versículo está diciendo, mirad, mire, tengan cuidado. John Piper, él dijo, la verdad de Cristo, la verdad del Evangelio, la verdad de la palabra de Dios es el aire en el que vive y florece nuestro amor. A quien amo en la verdad, es el cimiento de roca de granito sobre el que descansa nuestro amor. Si amas a Cristo con todo tu corazón y amas su palabra con toda tu alma, y si predico a Cristo y su palabra con sincera fidelidad durante años, ¿qué más puede suceder sino amor? Y así será con todos aquellos a tu alrededor que aman la verdad. El cristiano no es blando, es afecto sólido por aquellos que aman y comparten la verdad. El pueblo que se ama así no será engañado fácilmente al final de la era. Vamos a orar. Señor, queremos darte gracias por este tiempo, Señor. Y queremos rogarte, Señor, que tú puedas ayudarnos a todavía meditar, Señor, en nuestros hogares. Que todavía, Señor, al llegar a casa podamos, mientras almorzamos, quizás podamos estar pensando, Señor, y hablando de lo que hemos escuchado. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a tener cuidado, Señor. Tú dices, Señor, que el amor entre los creyentes, el amor unos hacia otros, es el escudo de protección. Ayúdanos a crecer en este amor, Señor. Ayúdanos a crecer en nuestro amor hacia ti, pero también en nuestro amor unos por otros. Gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén.